Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre progresiones geométricas. Su definición es una sucesión en la que cada término AN se obtiene multiplicando al término anterior. AN-1 significa término anterior. No es que al último término le vamos a restar 1, no. N-1 o A sub N-1 significa el anterior. Por un número llamado R, que es razón. Por ejemplo, el primer término nos lo dan, pero para conseguir el segundo término multiplicamos al anterior, que es A1, por R. Para conseguir el tercer término multiplicamos al anterior, que es A2, por R. Y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo donde tenemos el primer término vale 2, mientras que la razón 3. Para conseguir el segundo término multiplicamos el primer término, que es 2, por 3, que es la razón, y nos da 6. Ahora, para conseguir el tercer término vamos a utilizar el anterior, que es 6, y lo multiplicamos por la razón, y da 18. Para conseguir el cuarto término, aquí va un 4. Multiplicamos el anterior, que dio 18, por 3. Ahí está, A4 vale 54. De este modo definimos que la razón, que se simboliza con R, debe ser constante en todas las sucesiones. La razón de una progresión geométrica se calcula dividiendo dos términos consecutivos. Y su fórmula es esta. La razón es igual al último término menos el anterior. N-1 significa A sub N-1 significa el anterior. Es decir, que si este es A5, este va a ser A4. Si este es A10, entonces este va a ser 9, A9. Veamos un ejemplo. Sea la siguiente sucesión geométrica: 2, el primer término vale 2, el segundo término vale 6, el tercer término vale 18 y el cuarto término vale 54. ¿Cómo yo consigo la razón? Bueno, divido un término entre el anterior, es decir, 6 entre 2, aquí está, y me da 3. Puedo agarrar cualquiera. Puedo agarrar el tercer término y le divido el anterior, 18 entre 6, y me tiene que dar la misma razón. O 54, que es el último término, menos el anterior, entre el anterior. Es decir, si yo agarré A4, tengo que dividirlo entre A3. Término general o el último término se consigue mediante esta fórmula. AN es el último término, A1 es el primer término, R es la razón y hay que restar al número de términos siempre 1. Por ejemplo, sea la siguiente sucesión 2, 6, 18, quiero saber cuánto vale el último término, que es A4. Aplico la fórmula. Para poder aplicar la fórmula necesito tener el primer término, aquí lo tengo, que vale 2. Necesito tener la razón, no la tengo, pero tengo la sucesión. Divido el término 2 entre el término 1. Aquí está, 6 entre 2. Y me da 3. Y aplico la ecuación. Para conseguir el último término multiplico a A1 por la razón n-1. ¿Qué significa? Que el último término lo voy a llamar A4. A1 vale 2 según la sucesión. La razón la calculé que vale 3. Y n son 4 términos, entonces n vale 4 y el menos 1 de la fórmula. Resto 4 menos 1 y me da 3. Resuelvo 3 elevado a la 3, que es 27. Y luego 27 lo multiplico por 2 y me da 54. El cuarto término de esta progresión geométrica es 54. Observen que estas progresiones van creciendo de acuerdo a un número que vamos multiplicando. En las progresiones aritméticas, que fueron las anteriores, iban sumándose o restándose según fuese la diferencia. Al igual que la aritmética, también podemos sumar sus términos. Hay dos fórmulas, que es la misma, para sumar los términos de una progresión geométrica. Dice que A1 se va a multiplicar por R elevado a la n-1 entre R menos 1. La otra es AN por R menos A1 entre R menos 1. Es decir, esta la vamos a utilizar cuando tengamos la razón y el primer término, y esta cuando tengamos el último término, el primero y la razón. Tenemos un ejemplo. Sean las siguientes sucesiones geométricas
2, 6, 18 y 54. Yo quiero conocer la sumatoria de esos cuatro términos. Esta progresión geométrica es muy fácil porque los números son pequeños y los sumamos y obtenemos la sumatoria de los términos. Pero necesito calcularlo. Entonces me voy. Como no tengo la razón, lo divido dos términos consecutivos. 6 entre 2 y me da 3. Aplico la fórmula. S4 porque necesito sumar los cuatro términos. Por eso se va a llamar 4. A1 vale 2. La R vale 3 y lo elevo a la 4. Le resto el menos 1. La razón vale 3 y le resto 1. De este modo queda 2. 3 a la 4 es 81. 3 menos 1 es 2. 81 menos 1 es 80. Entre 2. Como este 2 está multiplicando y este 2 está dividiendo, lo puedo cancelar. Y la sumatoria de esos cuatro números es 80. Si quiero aplicar la otra fórmula, que es esta, la segunda, nos vamos. S4 es igual a N. A N vale 54, como vemos acá. 54. Por la razón que es 3 menos A1 que vale 2. Entre la razón que es 3 menos 1 de la fórmula. Multiplico 54 por 3 me da 162 y le resto 2. Y abajo 3 menos 1 da 2. Hago la resta y me da 160 entre 2. Y eso me da 80. Cualquiera de las dos fórmulas que utilice me va a dar el mismo resultado. Esta sumatoria es fácil comprobar porque solamente tenemos que sumar 2 más 6, 8, más 18 y 54 y nos iba a dar 80. Repito, esta porque es una progresión sencilla con pocos términos, pero cuando son 100, 200 términos es importante aplicar la fórmula. O al menos que el profesor o el problema diga que calcule, hay que utilizar la fórmula. Vamos a hacer un problema. Encontrar el término general de la sucesión. Tengo la sucesión, me dice que el primer término vale 0.5, el segundo 0.25, el tercero 0.125 y el cuarto 0.0625. Observen que el primer término es 0.5 y los demás van bajando. Es decir, que la progresión geométrica es decreciente. A ver. Me preguntan si es aritmética o geométrica esta progresión. Recuerden que la aritmética se conseguía sumando o restando dos términos consecutivos y tenía que dar un mismo número. Si es aritmética, yo resto 0.25 entre 0.5 y me da 0.25 negativo. Ahora resto otros dos números como 0.125 y 0.25 y lo resto y me da otro número diferente a la diferencia anterior. Por lo tanto no es aritmética. Como no dan la misma diferencia, no es aritmética. Para saber si es geométrica divido un término menos el anterior. Es decir, 0.25 lo divido entre 0.5 y me da 0.5. Divido otro término 0.125 entre 0.25 y me da 0.5. Me está dando la misma razón. Por lo tanto, esta progresión es geométrica. Ahora, recordemos que me piden encontrar el término general de la sucesión. Tengo que buscar la fórmula en forma general de esta progresión geométrica. Tengo el primer término que vale 0.5, tengo la razón que le acabo de encontrar que es 0.5 también. Y el último término no me lo piden buscar, pero me piden que deje la ecuación en función de A1 y R. Entonces, esta es la ecuación. AN es igual a A1, sustituyo A1 que es 0.5. La razón que es 0.5 y N que no sé cuánto vale, pero le voy a restar 1. Observen que estas dos bases son iguales y se están multiplicando. ¿Qué pasa cuando las bases son iguales? Se suman los exponentes.
Este exponente es n menos 1 y este exponente se supone que aquí hay un 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. Entonces por eso que queda n. Ahí está. Las dos bases se coloca la misma base y se suma 1 menos 1 da 0 y queda solamente la n. Y ahí está la ecuación. El último término se va a conseguir igual a 0.5 elevado a la n. Si quiero el quinto, entonces 0.5 lo elevo a la 5. Si quiero el sexto término, 0.5 lo elevo a la 6. Si quiero el término 10, donde va la n, coloco un 10.